Nos encontramos en un momento en el que cada vez con mayor fuerza y frecuencia escuchamos que estamos tocando a la puerta de la siguiente gran crisis financiera, como sucedió en 2008 y 2009, en parte justificándola por el colapso de ya 4 importantes entidades financieras y por los riesgos que se presentan a entidades financieras que son sistemáticamente importantes. La siguiente, que más preocupa, es Deutsche Bank y tiene 3 veces el tamaño de Credit Suisse, con 1.5 trillones en inglés de dólares. Esto empieza no solamente a alarmar en Europa, sino en todo el mundo. Algunos analistas mencionan que no es de alto riesgo, pero recordemos que el colapso de las entidades financieras en parte ha sido por una mala administración, por la irresponsabilidad de equipos directivos, pero en otra parte ha sido por las subidas de tasas de la Fed. Recordemos que en 2021 la Fed mencionaba que las tasas se iban a mantener cercanas al cero por un largo plazo de tiempo, pero tan solo 2 años después nos encontramos con unas tasas cercanas al 5%, lo cual ha sido un cambio brusco para el manejo de las entidades financieras. Y el problema claramente no termina ahí, ya que la Fed sigue subiendo tipos. Espera una subida más al menos y mantenerlas elevadas por los próximos meses, con un tiempo indefinido. Ahora, en este video quiero desmentir algunas cosas, quiero dar mi opinión acerca de la situación económica y de los peligros que estamos viendo en la economía. Pero además de eso, hablemos acerca de la Fed y mencionemos el papel que ha tenido la Fed, que la Fed no solamente tuvo que ver con el colapso de las entidades financieras debido a la subida de tasas de interés, sino en parte a la regulación que tienen estas entidades financieras. Recordemos que una de las responsabilidades de la Fed es, además de la política monetaria, que es su principal responsabilidad, tienen también una responsabilidad de regular a los bancos, de regular estas entidades financieras. Y la idea o lo que hizo la Fed con Jerome Powell ha sido disminuir la regulación que tienen las entidades financieras pequeñas, que tienen los pequeños bancos, para permitir un mayor movimiento en la economía, para incentivar crecimiento económico, desarrollo económico, para también incentivar o para limitar el oligopolio que existe en los bancos. Recordemos que hay 4 bancos principales en los Estados Unidos y 8 bancos enormes en los Estados Unidos. De ahí hay un cambio bastante importante en el tamaño que tienen estas entidades financieras. Entonces, habiendo tantos bancos regionales, tantos bancos pequeños, la Fed lo que quiso hacer fue regular menos a esas entidades financieras más pequeñas para que tuvieran mayor flexibilidad, para que pudieran crecer, para que pudieran desarrollarse y para que no se vieran comprometidas con las enormes entidades financieras y que terminase siendo un oligopolio mucho más concentrado de lo que ya tenemos en este momento. Que sí, aunque en este momento en Estados Unidos se ve claro el dominio de 4 bancos muy importantes, es todavía un mercado que podríamos llamar algo diversificado. Podría ser mucho peor si no fuera por estas regulaciones. Ahora, el tema es que no solamente implica o afecta el que regules a los bancos más grandes diferente a los bancos pequeños, sino que la regulación para todos los bancos deberían de cumplir con ciertos requisitos con los que hemos visto el criterio con el que pusieron las regulaciones no ha sido lo suficientemente, llamémosle, sólido para soportar estrés en la economía o estrés en las subidas de tipos de interés. Y sí, la Fed ya empezamos a ver que ha tenido bastantes responsabilidades en lo que lleva de estas rupturas económicas. Pero cuando comparan este año, 2023, con el 2008, me preocupa de que no hayan escuchado, no hayan visto lo que sucedía en el año 2008, 2009, 2010 y 2011, ya que si se desenvolvió el colapso del sistema financiero en los Estados Unidos o ese problema en el sistema financiero en los Estados Unidos, que fue un problema estructural, un problema sistemático. En estos momentos lo que hemos visto no ha sido un problema sistemático como en ese entonces. Hemos visto que varias entidades financieras no estaban preparadas para las tasas de interés que tenemos en estos momentos. Pero en el 2008 y 2009 había problemas en los créditos que se daban, había problemas en la forma en la que se daban los créditos, había problemas en los productos que se transaccionaban acerca de créditos de los bienes raíces, de los bienes inmuebles. Entonces, si tienes productos a lo largo de toda tu economía que compran entre entidades financieras, así como instituciones, así como personas, invierten su dinero ahí, entonces tienes un problema o tienes un producto en todo tu sistema que no está funcionando, que podría afectar
a todo de un día para otro y que funciona como dominós. Lo que estamos viendo en estos momentos, estas rupturas económicas, no están funcionando como dominós, que claro, la ruptura de un banco o que quiebre o colapse un banco afecta a los demás porque los demás bancos usualmente tienen deuda, entre ellos se tienen deuda. Entonces, si tú eres banco A, vas a distribuir tu capital dando créditos a personas físicas, dando créditos a empresas, personas morales, vas a distribuir tu capital comprando bonos tal vez, bonos del gobierno, bonos de otros bancos. Y ahí es donde empieza el riesgo. Entonces estás diversificando el capital o la distribución de capital donde buscas generar rentabilidad. Y sí, la diversificación es necesaria. De hecho, es necesaria por regulación, que las regulaciones estamos viendo van a estar subiendo. Cada vez va a ser más seguro este sistema financiero porque están aprendiendo de las rupturas que hemos estado viendo. Y entonces el que las entidades financieras tengan deuda de otros bancos implica que si uno de los bancos de los cuales tú adquiriste deuda quiebra, pues te ves afectado. Pero es limitado la exposición que sueles tener a una sola entidad financiera. Es bastante limitada por regulación, lo cual genera que estas rupturas sí puedan ser aisladas y que no generen un efecto dominó, como el colapso de un producto financiero en el 2008 causó un enorme efecto dominó en la economía global. Entonces, para empezar, ya vemos que de ahí estamos en situaciones distintas. Ahora, comparan este 2023 con la posible llegada de una depresión económica, porque el sistema financiero no puede soportar las subidas de tasas de interés. Ahora, aquí hay que entender que la Fed está para intentar mantener la inflación cercana al 2% e intentar promover o mantener cierto crecimiento económico que nos han estado proyectando en el 1.8% para el 2025, por ejemplo, y que esperan bajar a largo plazo otra vez la inflación al 2%. Ese es el objetivo de la Fed. Pueden reducir la liquidez en el mercado, pueden aumentar la liquidez en el mercado, lo que algunos le llaman imprimir más dinero o retirar dinero del mercado. Y esto es muy distinto a lo que pasaba en la Gran Depresión en los Estados Unidos. De hecho, si vemos nada más el número de bancos que quebraron, el dinero que se perdió en la Gran Depresión de Estados Unidos, vemos que hubo 9,000 bancos que fracasaron en la Gran Depresión. Ahora, 7,000 millones de dólares se perdieron en esa Gran Depresión y adivinen qué, no había ningún seguro para los depositantes. Entonces, no podemos comparar la situación económica de esos momentos al momento actual. Tampoco la del 2008. En el 2008, del 2008 al 2011, de hecho, no colapsaron 4 bancos, no colapsaron 6 o 10 o 15 o 20 o 50 bancos. No, a lo largo de esos 4 años fracasaron 465 bancos. Y sí, la FDIC cerró 465 bancos. Estamos hablando de que ya había un seguro, una cantidad de cuentas de depósito que tenían cierto monto asegurado. Entonces sí, no todas estaban aseguradas, no todos los montos están asegurados, pero al menos ya existían distintas maneras de poder proteger a los depositantes. Que sí, la crisis financiera del 2008 no fue algo pequeño, fue algo enorme y por eso colapsaron 465 bancos en los Estados Unidos, que en estos momentos hemos visto 4 entidades financieras fracasar o 4 bancos importantes fracasar. Es muy distinto lo que sucedía con lo que sucede en estos momentos. Y otro de los temas que tanto se critica es que antes los bancos o el oligopolio en los bancos o el monopolio de los grandes bancos no existía el nivel que existe ahora. Hubo un número enorme de adquisiciones, de fusiones, debido al fracaso que muchas entidades financieras tuvieron en 2008. Y sí, el mercado se ve distinto. Hay entidades financieras más importantes ahora de lo que eran anteriormente. Hay bancos más grandes de lo que había anteriormente, pero sigue habiendo una diversificación de recursos. Ahora, los requisitos que tienen las entidades financieras en estos momentos son mayores a los que tenían en 2008 y 2009. Para nada más entender que son situaciones completamente distintas y puedan tranquilizarse desde ese aspecto, porque es muy fácil leer notas alarmistas, comentarios alarmistas, leer tweets alarmistas y es muy fácil comentar en cada video que se habla de las quiebras bancarias de que es solamente el comienzo, de que va a haber efectos dominó, pero hay que conocer los datos, hay que saber qué estamos comparando o cuando decimos 2008-2009 que no es cualquier cosa, es algo muy grande, muy importante y no quiere decir que no pueda pasar. Claro, ya en estos momentos, después de 2020, sabemos que cualquier cosa en cualquier momento puede llegar a pasar.
pero la probabilidad, el riesgo o para la planificación que vas a hacer es muy distinta al simplemente estar siempre pensando en que lo peor va a pasar. Hay que estar preparados para lo peor, pero no necesariamente tenemos que esperar siempre que lo peor vaya a pasar. Y que estemos preparados para lo peor no quiere decir que no estemos haciendo nada. Por ejemplo, si no te sientes con la seguridad para invertir en la bolsa de valores, comprar, por ejemplo, bonos de los Estados Unidos. Y también hay ETFs que te permiten adquirir bonos en los Estados Unidos. Entonces, hay distintas formas de aprovechar la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque si no quieres invertir en la bolsa, tienes acceso a rentabilidades interesantes en renta fija, recibiendo casi el 5% en algunos bonos en los Estados Unidos en estos momentos. Y por ejemplo, en México CETES está por encima del 10%. Entonces, ya vemos que hay distintas opciones bastante atractivas para nuestros portafolios que a cada uno de nosotros se nos pueden acomodar. Y mantener el dinero en efectivo en estas casas y decir que lo peor va a suceder no es una estrategia de acción, no es una estrategia de inversión ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Inversionistas, quiero aclarar que todo esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado. Esto no es ninguna asesoría para nadie, pero sí estoy intentando compartir la información que he visto, el análisis que he hecho, porque me preocupa bastante ver que comparen cosas que no tienen relación alguna. Y claro, las notas, los reportes, alguno de ustedes habrá escuchado esta frase antes. Y si saben de quién es esta frase, déjenla en los comentarios porque no recuerdo quién la dijo. Pero la frase va de esta manera: cuando una entidad gana dinero por publicar notas en las que recibe atención, su mayor interés va a hacer que las notas llamen la atención de la gente, poniendo en duda el contenido de dichas notas y el título que se le pone a sus notas. Vemos de esta manera que el leer este tipo de noticias en cada momento, que ahora el tema de que Deutsche Bank vaya a ser el siguiente en quebrar, es más que nada ruido. Y claro, hay que adentrarnos, sabemos que puede suceder, ya hemos visto que sí hay fracasos bancarios, no podemos descartarlo, pero sí podemos analizarlo. Y en este momento quiero mencionar que este banco sistemáticamente importante, de los bancos más grandes del mundo, en mi opinión sería prioridad rescatarlo. No va a pasar a mayores, porque el interés de todos es que este tipo de entidades financieras que son sistemáticamente importantes estén a flote. Son demasiado grandes para fracasar. ¿Y de qué manera la van a salvar? Bueno, ya hemos visto que en Suiza tuvieron que cambiar algunas reglas en el momento para que ni siquiera pudieran votar los accionistas y para que se vendiera de emergencia a UBS. Puede pasar algo similar con Deutsche Bank, claro, o puede ser que reciban mayor capital de otras entidades financieras que no quieran que ese banco colapse. Y sí, los bancos entre ellos también suelen ayudarse, porque es del interés de estas entidades que el sistema financiero no colapse. Y claro que no es sorprendente que este banco alemán, aunque tenga más de 150 años, esté al borde o esté dudoso de que vaya o pueda fracasar, ya que, bueno, la administración no ha sido muy buena. Y yo sé que las entidades financieras grandes, los bancos grandes, siempre van a verse envueltos en problemas. Siempre va a haber demandas, siempre va a haber dudas sobre la ética de algunas de las cosas que realizan estos bancos. Pero Deutsche Bank se excedió con alrededor de 79 multas del año 2000 a la fecha. Y nada más y nada menos que 18.5 mil millones de dólares en multas en estos últimos 23 años. Bastante interesante ver que una de las entidades financieras sistemáticamente importantes pueda recibir tantas multas, pagar tanto dinero en multas y seguir siendo, que simplemente las personas que tenían dinero ahí sigan decidiendo confiar en la institución a largo plazo, porque es diferente el que a largo plazo una entidad financiera vaya empeorando su reputación y las personas poco a poco decidan retirar el dinero de ahí, a que continúe recibiendo más dinero o que siga manteniendo suficiente dinero o que haya un bank run. Sí, son cosas muy distintas. Una cosa con el tiempo se demuestra y la otra es que por especulación todos quieren retirar dinero en un momento. Y recordemos, no hay ningún banco en el mundo que pueda soportar, o al menos no que yo conozca, que pueda soportar a 40% de las personas retirando dinero en un solo día. Cualquier entidad financiera colapsaría. Sí, porque si todos llegan a retirar el 40% en un día sin ningún aviso, todos tratan de hacer transferencias a otro banco o a otra entidad financiera porque hay rumores de que pueda colapsar, sí, efectivamente, los rumores, la especulación, las preocupaciones pueden colapsar a cualquier banco si se ponen de acuerdo todas las personas en retirar el dinero o si todas las personas se asustan y quieren retirar su dinero.
Y esto estuvo sucediendo la semana de los colapsos, con más de $100,000 millones retirándose de las cuentas de pequeños bancos. Las personas prefieren estar o mantener efectivo o irse a los bancos más grandes que tienen más regulaciones, y es entendible porque hemos visto lo que ha estado pasando. Y la Fed comprende este tema. Por eso a la Fed le interesa que las personas confíen en sus cuentas bancarias. Y por eso Jerome Powell dijo, nadie debe de tener dinero en los Estados Unidos. Los depositantes están protegidos. Todos los depósitos de los depositantes están protegidos. No dijo de qué manera, no dijo hasta qué monto. Simplemente mencionó que los depositantes pueden estar tranquilos. Y esta es la tarea de la Fed. Tranquilizar a las personas para que no exista este tipo de pánicos, para que no llegue a causar un colapso financiero que efectivamente, si las personas dejan de confiar en el sistema financiero, eso es lo que habría, un enorme colapso financiero. Pero mientras se confíe en el sistema financiero, mientras la Fed siga haciendo su trabajo y mientras las regulaciones para estas entidades sigan mejorando y se sigan desarrollando, vamos a estar posicionados en un mejor lugar. Y pareciera increíble lo rápido que pueden actuar las personas y lo rápido que la especulación puede alarmar a todos, ya que sí, en la semana del 15 de marzo, vieron $98.4 mil millones retirarse de estos bancos, como yo mencionaba, dado la noticia de Signature y de Silicon Valley Bank. Que a algunas personas, como menciona Elon Musk, las subidas de tasas que espera hacer la Fed y que ha estado haciendo la Fed, simplemente van a acelerar el proceso de retiro de los bancos. Va a hacer que las personas quieran retirar más su capital, confíen menos en el sistema financiero, causen más rupturas y aumente el riesgo de que haya un problema efectivamente sistemático. Claro que estas son especulaciones también y estas son preocupaciones completamente entendibles que tienen fundamento. Y es por eso que algunos analistas sugieren a las personas en Estados Unidos que mantengan su capital dentro de los 4 bancos más grandes, pero también recordemos la Fed, Janet Yellen, salen a decir que los depositantes no se deben de preocupar. Entonces, ¿a quién hacerle caso? A los analistas que te sugieren que estés en los 4 bancos más grandes, a los analistas que te dicen que trates de diversificar tu capital entre esos 4 a 8 bancos más grandes en los Estados Unidos. A final de cuentas, lo que a mí esta situación me hace pensar es en rescate. Habrá rescates. Llega a haber otra ruptura y la Fed está forzada o la Fed se va a ver presionada a seguir rescatando a los depositantes. Lo que no quieren llegar a hacer o lo que querían evitar era utilizar el dinero de las personas que pagan impuestos para rescatar a entidades financieras por mala administración o porque las subidas de tasas hicieron o causaron mayor fragilidad en estas entidades, y no creo que la situación vaya a empeorar tanto como para que llegue a una situación como la del 2008-2009. De hecho, en estos momentos no se me hace ni comparable la situación que estamos viviendo con la que se vivía en esos años. Y sí, los credit default swaps que están subiendo bastante rápido el precio para Deutsche Bank aumentan las preocupaciones, aumentando el riesgo de que retiren capital del banco lo suficientemente rápido como para que fracase la entidad financiera y la tengan que rescatar. Pero, ¿qué son los credit default swaps de lo que tanto se habla? Pues es simplemente un seguro que compra un banco o una entidad financiera o cualquier entidad que tiene deuda de la entidad que se duda que pueda quebrar. Entonces, si se cree que Deutsche Bank pueda quebrar, todas las personas e instituciones pues van a querer asegurarse contra eso. Todas las personas o instituciones que tengan deuda de Deutsche Bank van a querer comprar credit default swaps para protegerse, para el seguro, para protegerse contra este fracaso. Eso hace que el precio del seguro, porque es la manera sencilla de explicarlo, subirá de precio. Y mientras más caro sea el seguro, pues más se preocupa la gente de que esta entidad vaya a quebrar. Entonces más gente se quiere proteger y más personas quieren retirar su dinero de esta entidad financiera. Una vez más, yo esperaría un rescate, porque es lo suficientemente grande como para que nadie quiera que colapse esta entidad. Y es que inclusive las comparaciones de Credit Suisse contra Deutsche Bank se me hacen increíbles. Se me hacen que no hay comparación. Deutsche Bank ya había estado reestructurándose constantemente. Y sí, Credit Suisse también intentó reestructurarse y sabemos que no lo hizo con éxito, pero Deutsche Bank sí era rentable. Generó $5,000 millones de utilidad neta en 2022. Aumentó su utilidad neta del 2021 al 2022. Las cosas iban mejor, las cosas iban mejorando para Deutsche Bank. Era un banco, llamémosle sólido, llamémosle resiliente, que estaba intentando fortalecerse. Sabemos que en 2018 y 2019 pruebas de estrés que la Fed realizó por sobre Deutsche Bank arrojaron
que era una entidad financiera con problemas, que era un banco con ciertos puntos que no soportarían estrés suficiente, entonces tenían que mejorar. Y sí, eso hicieron, estuvieron reestructurándose constantemente. Y no es para decir que sea el banco ejemplar, ni para decir que tuvo buena administración, pero se tomaron decisiones correctas, dieron pasos acertados en estos últimos trimestres. Y sí, las multas que recibieron no tienen justificación, las acusaciones de lavado de dinero no tienen justificación, simplemente mala administración. Pero sabemos que es decepcionante las cosas que algunas de estas grandes empresas han hecho a lo largo de los años. Y eso simplemente es una muestra más de que tiene que seguir aumentando la regulación para este tipo de negocios. Y si queremos resumir esto, me llevaría a decir que sí, la Fed tiene en parte la culpa de la falta de regulación en algunos de los bancos pequeños, lo que causó que algunos de estos bancos quebrasen, ¿no? Que causó que fracasasen de la manera en la que lo hicieron. Además de esto, la subida de tasas de la Fed está causando que muchos de estos bancos, que muchas de estas empresas no puedan soportarlo y terminen debilitando su estructura económica, siendo mucho más susceptibles a fracasar en dado caso de que las personas quieran retirar su dinero, y sin contar que causando que muchos de los activos de estas empresas valgan mucho menos, porque tienen bonos que compraron cuando las tasas estaban cercanas al cero, ahora los bonos dan cercano al 5%, por lo cual los activos que tienen estas empresas en sus balances generales, sí, no son para nada del interés del mercado y tienen enormes descuentos, afectando así el valor que estas empresas tienen en sus balances generales. Además de esto, Deutsche Bank, como el resto de los bancos, no tuvo la mejor administración, no ha tenido la mejor administración, pero como al resto de los bancos, en dado caso, probablemente, o lo más probable, lo que yo pienso que pasaría, sería que lo rescaten. Pero tengo que aclarar que ya a este momento todo puede pasar y hemos visto cosas increíbles que no nos hubiéramos esperado anteriormente. Entonces no descarto nada, pero sí menciono que es una situación que a mí en lo personal no me preocuparía. Y creo que no hace falta aclarar que la gran recesión en 2008 y 2009 no tiene comparación con lo que hemos visto hoy en día. El sistema financiero está en una mejor posición a la que estábamos en esos años, aunque no parezca serlo y aunque las notas salgan bastante negativas. Y para ahora sí cerrar el video y cambiar el tema, podemos mencionar brevemente el tema de TikTok, que por primera vez en mucho tiempo vemos que ambos partidos en los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en algo, en que a ninguno le gusta TikTok. Todos quieren ver a TikTok bloqueado. Se critican mucho las preguntas que le hicieron al CEO de TikTok de los Estados Unidos, que de hecho es de Singapur el CEO de TikTok. En mi opinión, con toda razón, no fueron muy buenas preguntas. Se le lanzaron al CEO con todo lo que pudieron. Y sabemos que la mayoría de las personas en ese congreso no son ningunos expertos en tecnologías, entonces también dejaron bastantes preguntas para podernos reír de ellas. Y una situación que me pareció interesante fue también que no solamente criticaron a la plataforma, sino que criticaban al contenido que tenía la plataforma. Y sí, el CEO mencionaba que es un problema que tiene la industria en general. Mientras que se le decía que no le preguntaban sobre la industria, le preguntaban acerca de TikTok específicamente. Y es correcto, la moderación de contenido, el spam que vemos, el contenido negativo, es complicado para estas empresas regularlo y cada vez mejoran, y ahora con la ayuda de la inteligencia artificial va a ser mucho más fácil que lo hagan. Claro que el tema de privacidad que han estado intentando o promoviendo y diciendo que la información se va a quedar en los Estados Unidos, pero que antes almacenaban o todavía almacenan información tanto en Singapur como en los Estados Unidos, pues deja al Congreso muchas oportunidades para poder criticar. Y bueno, sí, sabemos que TikTok no es la empresa ejemplar. Y yo, teniendo como una de mis principales posiciones tanto a Google como a Meta, pues claro que me beneficiaría en el mediano plazo que saquen a TikTok de Estados Unidos. Sí, a mi portafolio lo beneficiaría bastante. A las utilidades de Meta y a las utilidades de Google les beneficiaría bastante que TikTok no exista en los Estados Unidos, pero no creo que eso pase, no creo que los vayan a sacar de Estados Unidos. Puede ser que sí, a final de cuentas vimos que ambos partidos tenían algo claro, a ninguno le gusta TikTok, y sí, da bastante controversia, genera bastante controversia, y ya que sí hay alternativas como lo es Instagram, pues apoya más o ayuda a que no quieran tener a TikTok, que bueno, el dueño es ByteDance, en Estados Unidos. Claro que también está la oportunidad de que se venda esa entidad o que la separen, y hay muchas cosas que pueden hacer. Lo que el Congreso intenta hacer es regular más esta industria, y eso va a afectar
tanto a Google como a Meta. Pero veremos de qué manera lo regulan, veremos en qué partes lo regulan. Todavía tenemos tiempo y veremos en qué o cómo se desenvuelve este tema de TikTok. Y veremos cómo se desenvuelve el tema de las rupturas que hemos visto en el sistema financiero. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.